El sobre blanco temblaba en mi mano cuando la risa de mi hija cortó el bolero. —¿Un boleto barato, papá? —dijo ella, y el eco heló hasta las bugambilias. Yo me quedé quieto con un secreto listo para quebrar sus votos en pleno altar. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios. Mi nombre es Julián, tengo 67 años. El patio de la hacienda en las afueras de Guadalajara estaba lleno de bugambilias que caían como lluvia púrpura sobre las baldosas. El sol se filtraba entre las ramas de los naranjos y las guitarras tocaban boleros antiguos que mi madre solía cantar. El aire olía a incienso mezclado con perfume caro, y cada invitado parecía brillar bajo los destellos dorados de las luces colgadas. Caminé despacio, sintiendo que cada paso resonaba sobre la piedra, y apreté en mi mano el sobre blanco que llevaba dentro el pasaje aéreo. Era un papel, sí, pero también era un puente a un recuerdo, a un sueño nunca cumplido. Yo. Hija, esto es para ti. Mis dedos temblaron un poco al extender el sobre. Ella, radiante en su vestido blanco bordado con flores de hilo de plata, me miró con una sonrisa que al principio parecía dulce. Tomó el micrófono que el maestro de ceremonias le acercó, lo alzó, y su risa se escuchó por encima de las guitarras. —Clara, ¿un boleto barato, papá? ¿Esto es lo mejor que pudiste darme en mi boda? Su voz cortó el aire como vidrio. Hubo risas dispersas, algunas nerviosas, otras cómplices. Un primo intentó aplaudir, pero se detuvo a mitad del gesto. El eco de su burla rebotó contra las paredes coloniales y volvió hasta mí, envolviéndome. El sobre en sus manos no era un regalo cualquiera, era el testigo de años de sacrificio, de noches sin dormir, de jornadas enteras en los autobuses entre Ciudad de México y Guadalajara, buscando trabajo, cerrando acuerdos, construyendo un futuro que ahora ella parecía despreciar. Ese boleto era el símbolo del viaje que nunca pudimos hacer juntos, a Valparaíso, donde guardaba una inversión secreta, una oportunidad que le pertenecía tanto a ella como a mí. Me quedé quieto, sintiendo el peso de todas las miradas. Una señora murmuró algo a su acompañante, un tío se removió incómodo en la silla. Yo respiré hondo. No era el momento de responder. Había aprendido a esperar. El maestro de ceremonias carraspeó y trató de volver a la secuencia del evento, pero la música había bajado de intensidad. Las guitarras parecían flotar en un compás más lento. Clara seguía sonriendo, sin saber que cada palabra suya iba dejando un rastro de hielo en mi pecho. Recordé la primera vez que le hablé de ese viaje. Ella era niña y miraba los mapas con los ojos llenos de curiosidad. Un día iremos allá, hija, le prometí. Ese día nunca llegó. El trabajo, la falta de dinero, las obligaciones, siempre había algo, pero en silencio yo había construido una salida. Había comprado unos terrenos cerca de Valparaíso y había guardado todo en un contrato que por estrategia llevaba su nombre. Años de papeles en la notaría 17, folio RP 2024-1873, todo listo para cuando ella estuviera lista para recibirlo. Ahora me miraba como si le diera una migaja. Sentí como mi propia respiración se volvía más lenta. No podía permitir que mi dignidad se desmoronara delante de todos. Padre del novio. Julián, ¿necesitas un vaso de agua? Su tono era cordial, pero sus ojos querían leer mi reacción. Negué con la cabeza y me senté. La música volvió a subir. Las guitarras tocaron Bésame mucho. Clara pasó el sobre a una dama de honor sin siquiera abrirlo. En ese instante sentí una presencia a mi lado. Era Martín, el padrino de boda y viejo amigo mío. Su mano tocó mi hombro con discreción. Martín. Tranquilo, viejo, todo a su tiempo. Su voz era baja, pero firme. Yo asentí. Sabía que Martín tenía en su portafolio los documentos que unían ese ticket con la escritura pública. No era solo un regalo, era una trampa elegante, un espejo para que ella viera su propia ingratitud reflejada. Respiré. Observé las velas encendidas en los altares improvisados del patio. El olor del pan dulce se mezclaba con el del incienso. Vi a mi nieto correr entre las sillas con un sombrero charro diminuto. Todo parecía tan festivo y tan distante al mismo tiempo. La oficiante del registro civil levantó la vista. Oficiante. Vamos a comenzar con los votos. Su voz se escuchó clara. Clara se giró hacia su futuro esposo, aún con la sonrisa del triunfo reciente. Yo apoyé las manos sobre la mesa y me incliné ligeramente hacia adelante. Recordé otra escena, muchos años atrás, en una oficina del Ayuntamiento de Puebla, firmando documentos con letra apretada.
Pensaba en ella. Pensaba en su futuro. Guardé cada recibo, cada acta notarial. Todo estaba ahí, listo para cuando llegara el momento adecuado. La risa de Clara se fue apagando en mi memoria y quedó un silencio denso, lleno de guitarras y murmullos. Mis ojos se posaron en el sobre que ahora descansaba, arrugado, en manos de la dama de honor. Martín abrió discretamente su portafolio. Alcancé a ver el borde de los papeles, el sello azul de la notaría, la firma del escribano, un pequeño destello de poder oculto bajo capas de papel. Me incliné hacia él y hablé en voz baja. Yo, cuando ella diga su primera promesa, entramos. Martín asintió sin apartar la vista del altar. La oficiante volvió a hablar. Oficiante. Por favor, los novios pueden darse la mano. Clara extendió su mano con los anillos brillando bajo la luz dorada. Yo contuve la respiración. Sentí que el tiempo se estiraba como una cuerda tensada a punto de romperse. Cerré los ojos un segundo y escuché. Las guitarras cambiaron de tono. Un ave pasó sobre el patio. El viento movió las bugambilias. Todo parecía prepararse para algo. Abrí los ojos y miré a Clara. La vi tan segura, tan ajena a todo lo que estaba a punto de desmoronarse. Me dolía, pero también me fortalecía. No buscaba venganza, buscaba respeto. Apreté los dedos sobre la mesa. Sentí la textura áspera de la madera antigua, las vetas marcadas por el tiempo. Mi boca se secó. Respiré hondo otra vez. Clara comenzó a pronunciar las primeras palabras de sus votos. Su voz era suave, ceremoniosa. En ese instante Martín hizo un movimiento mínimo con su portafolio. Era la señal. Yo me puse de pie despacio, no dije nada. Los invitados comenzaron a girar la cabeza. Un murmullo leve recorrió el patio. Las guitarras siguieron tocando, pero con un pulso extraño, como si las notas flotaran en el aire esperando un desenlace. El sobre, ahora arrugado y manoseado, seguía en manos de la dama de honor. Di 2 pasos hacia adelante, sintiendo que cada paso golpeaba las baldosas como un tambor lejano. Miré a Clara, miré al sobre, miré a Martín. Todo estaba alineado. Un ave volvió a cantar. El viento movió otra vez las bugambilias. Era el momento de entrar en la escena. El murmullo se volvió más denso cuando mi cuerpo se alzó frente al altar improvisado. Las guitarras siguieron tocando, pero los acordes ahora parecían tropezar unos con otros. Clara giró apenas el rostro sin dejar de mirar a su prometido. Clara. Papá, ¿qué haces? Su voz ya no era festiva. Yo no respondí. Extendí mi mano hacia la dama de honor que aún sostenía el sobre. Ella vaciló un segundo, luego lo depositó en mi palma como si acabara de entender que aquello no era un simple papel. Tomé el sobre con calma. Luego miré a Martín. Él entendió sin que yo dijera nada. Sacó los documentos del portafolio y me los entregó sin palabras. La brisa los agitó apenas, revelando el membrete de la Notaría 17 de Guadalajara. Oficiante, señor, ¿hay algún problema? Yo, no. Solo una corrección antes de que esto continúe. La gente empezó a susurrar otra vez. El padrino del novio frunció el ceño. La madre del novio me miraba como si estuviera arruinando su telenovela favorita. Yo alcé el sobre y lo mostré al público. Este boleto, que fue motivo de burla hace unos minutos, no es un pasaje cualquiera. No es un souvenir barato ni una ocurrencia de último minuto. Es el comprobante de una cita que Clara firmó sin saberlo. Clara frunció el ceño. Clara, ¿de qué estás hablando? Deslicé los documentos entre mis dedos y leí la primera línea en voz alta. Acta notarial, registrada en la Notaría 17 de Guadalajara, folio RP 2024-101873. Contrato de fideicomiso, a nombre de Clara Gómez Sánchez, con condiciones pactadas bajo cláusula 4. El silencio cayó como un muro. Clara, papá, yo nunca firmé eso. Martín, Clara, lo hiciste. Hace 6 meses, cuando firmaste los papeles que te pedí revisar para la compra del terreno en Sayulita. ¿Recuerdas? Dijiste que confiabas en mí. Era parte de la estrategia. Clara retrocedió un paso. El novio intentó susurrarle algo, pero ella lo ignoró. Ese terreno, que ahora vale más de 12 millones de pesos, fue puesto bajo tu nombre, pero con una condición, que me entregaras una copia firmada de los votos matrimoniales con fecha.
Lo hiciste hace 2 semanas como ensayo, y con eso firmaste la ejecución, oficiante. ¿Está diciendo que este matrimonio tiene implicaciones legales más allá de la ceremonia? Martín. Sí, señora. Y el documento ya fue registrado. La cláusula 4 indica que si se menosprecia públicamente el regalo simbólico, como ocurrió hoy, el fideicomiso queda congelado. Automáticamente. Los susurros se convirtieron en oleadas. La madre del novio, ¿qué significa eso que está pasando aquí? Yo, significa que el terreno, las cuentas asociadas y todo lo que pensaban usar como inversión para su luna de miel en España ya no están disponibles. Clara se puso pálida. El novio apretó los labios. Clara, no puedes hacerme esto, es mi boda. Yo, no estoy haciendo nada, solo estoy activando lo que tú misma firmaste. Y te burlaste de mí antes de entender qué tenías en las manos. La oficiante cerró su libro lentamente. Oficiante, voy a suspender temporalmente la ceremonia. Los músicos bajaron sus guitarras. Un niño empezó a llorar. Las hojas de bugambilia revolotearon como si el aire mismo hubiera cambiado de dirección. Clara bajó la vista. La vi de pronto como la niña que me acompañaba al mercado en nuestras peores épocas. La que tomaba mi mano cuando cruzábamos la avenida Revolución. Pero también vi a la mujer que estaba frente a mí, envuelta en vanidad y rodeada de gente que nunca me había mirado como algo más que un sirviente sentimental. Ella murmuró apenas audible. Clara, yo no sabía. Yo, pero igual reíste. El novio. ¿Y qué quiere ahora, don Julián? ¿Humillarnos? Yo. No. Solo mostrarles que la dignidad también puede firmarse. Como ustedes firmaron todo esto sin leer. Martín volvió a hablar. Martín. Como abogado y padrino, certifico que los documentos han sido sellados. El fideicomiso está en pausa y no se reactivará sin una audiencia privada. El suegro del novio gritó desde su mesa: «Suegro, eso es ilegal». Martín: «Puede llevarlo a la Procuraduría si desea, pero va a encontrar lo mismo que yo, firmas auténticas, contratos vigentes y condiciones claramente establecidas». Yo me senté de nuevo con los papeles sobre la mesa. Nadie más habló por un momento. Una señora mayor se persignó. Un camarero dejó caer una copa sin querer. Clara aún no lloraba, pero su voz ya no tenía filo. Clara, ¿por qué hiciste todo esto así? Yo, porque pensé que entenderías el valor del gesto, pero preferiste burlarte en público, como si los años de lucha no valieran nada. Así que transformé el regalo en espejo. Ella se llevó la mano al cuello. Apretó el collar de perlas como si buscara aire. Clara, ¿eso es lo que eres ahora? ¿Un hombre que viene a destruir mi boda? Yo, no. Soy el hombre que construyó lo que tú creíste que habías logrado sola. La oficiante cerró por completo su libro y bajó del altar. Oficiante, necesito aclarar todo esto antes de proceder. Habrá una pausa. Y así, los votos quedaron congelados. Las palabras que iban a unir dos vidas, suspendidas por una lección escrita en papel y sellada con desdén. Las guitarras habían dejado de tocar, nadie les dio la orden. Fue como si el aire mismo hubiera pedido silencio. Las luces colgadas sobre el patio seguían encendidas, parpadeando levemente, y el incienso aún dibujaba hilos suaves entre los invitados inmóviles. Pero ya nada era igual. Clara bajó del altar, seguida de su prometido, con pasos apresurados y torpes. La madre del novio recogía su bolso con indignación teatral, mientras los primos susurraban y se pasaban servilletas como si fueran pañuelos de batalla. Yo no me moví, Martín tampoco. Él había cerrado su portafolio y lo mantenía sobre las piernas como si llevara dentro el peso de una historia que apenas comenzaba a contarse. En ese momento lo que más sentí no fue rabia, fue una pena espesa. El tipo de pena que no se puede explicar en voz alta, la que se cuela por las costuras de la memoria. Porque ese boleto, el mismo que ella humilló, tenía una historia detrás, y esa historia aún no se había dicho. Me vi obligado a contarla, no para justificarme, sino para entenderme yo mismo. Hace 12 años, cuando Clara tenía 16, tuvimos la peor crisis financiera de nuestras vidas. Mi negocio de transporte se había ido a pique. Un accidente en la carretera de Tepic me dejó con una camioneta destruida y una deuda con Hacienda que tardé años en renegociar.
Perdimos la casa que rentábamos en Zapopan. Pasamos un mes entero durmiendo en una bodega que me prestó un amigo de la familia. Una noche, mientras Clara dormía envuelta en mantas donadas por la parroquia, me senté con un mapa desplegado frente a mí. Había marcado una ruta imaginaria desde Guadalajara hasta Valparaíso, en Chile. Yo, un día te llevaré allá. Lo susurré solo, sin que nadie pudiera oírme. Era más promesa que plan. Ella siempre decía que quería ver el mar del sur, ese que no parecía azul sino gris profundo. Leía sobre los mercados en los cerros, sobre la bruma que bajaba en las mañanas, sobre los murales. Yo guardé ese deseo como se guarda una semilla, y trabajé sin pausa. Taxista, portero, ayudante en la Feria de Abril de Sevilla, vendedor de café en la estación de autobuses. Hice todo pensando en ese viaje. 5 años más tarde, logré comprar unos terrenos rústicos cerca de la costa chilena. La inversión fue modesta, pero estable. El vendedor era un viejo gallego retirado que solo pedía una condición: que el nombre del titular fuera alguien joven para evitar problemas futuros con la legalización de uso. Así que lo puse a nombre de Clara y lo guardé. El boleto que le entregué ese día en la boda no era una simple invitación, era el primer paso de un recorrido que planeé durante más de una década. Dentro, además del pasaje, había una llave de una pequeña casa en Playa Ancha y una nota manuscrita que decía: «Te debo un océano». Y ella se rió. Volví al presente. Martín me ofreció un vaso con agua, pero no lo tomé. Me levanté, con las piernas pesadas, y caminé hacia la fuente central del patio. Las luces se reflejaban en el agua como memorias distorsionadas. Una voz me sacó de mis pensamientos. Tía Eloísa: «Julián, no todos entendemos lo que acaba de pasar, pero yo sí, y estoy contigo, esa mujer que me cambió pañales a los 5 cuando mi madre enfermó, me abrazó sin pedir permiso. Sentí su piel temblar contra la mía. Tía Eloísa, Clara olvidó lo que fuiste, pero algunos todavía lo recordamos». Volví a sentarme. Mientras tanto, en la cocina, los trabajadores se asomaban por la cortina de cuentas de madera, cuchicheando en voz baja. Uno de los músicos intentó afinar su guitarra, pero no se atrevió a tocar. La oficiante regresó al altar, pero ahora con otra expresión. Oficiante: «La novia desea hablar en privado. ¿Puedo pedirle unos minutos, don Julián?» Asentí. Fui llevado por uno de los organizadores hasta una sala lateral donde solían dejar los regalos. Había cajas envueltas, sobres blancos, flores artificiales, y ahí estaba ella. Clara tenía el maquillaje corrido. Sostenía el boleto como si fuera una carta de defunción. Clara: «¿Por qué no me dijiste?» Yo: «Porque pensé que bastaba con que confiaras en mí». Ella se dejó caer en una silla, pasó la mano por su frente. Clara: «He sido una estúpida». No respondí. Dejarla hablar era parte de mi venganza, pero también de mi redención. Clara: «¿Y ahora qué pasa con todo eso? ¿La casa? ¿El terreno? Yo? Siguen siendo tuyos. Pero el acceso está en pausa, como los votos». Ella cerró los ojos. Su vestido se arrugaba bajo su cuerpo encorvado. Clara: «No sé cómo arreglar esto». Yo: «Empezando por reconocer lo que valen las cosas antes de reírte de ellas». Se hizo un silencio. Solo se oía el goteo lento de una llave mal cerrada en la cocina, y entonces, de la nada, la puerta se abrió. Era el novio. Él. «¿Vamos a seguir con la ceremonia o no?» Clara lo miró. Luego me miró a mí. «Clara, dame un minuto más». Él resopló y se fue. Clara: «Papá, quiero que estés ahí, pero necesito que confíes en que aprendí la lección». Yo: «No basta con aprenderla, hay que vivirla». Y con eso salí de la sala. Los invitados comenzaban a regresar a sus asientos. Las guitarras tímidamente ensayaban acordes. La oficiante subió de nuevo al altar. Pero algo había cambiado, y todos lo sabían. Cuando regresé al patio, la luz ya no parecía dorada. Era más fría, como si el atardecer hubiera decidido caer antes de tiempo. Los invitados habían regresado a sus mesas, pero sus ojos me seguían. Nadie hablaba en voz alta. Solo el chocar de cubiertos contra platos dispersos y el crujir de las sillas al moverse. Clara subió al altar sola. Su vestido ahora parecía más pesado. Cada paso suyo tenía el ritmo de alguien que había envejecido en cuestión de minutos. El novio la miraba con expresión tensa,
como si no supiera si todavía era el mismo evento o si estábamos todos atrapados en otro tipo de ceremonia. La oficiante levantó nuevamente el libro. Oficiante, podemos retomar, si los novios así lo desean. Pero antes de que nadie hablara se escuchó un leve chasquido. Fue como el golpeteo de una pluma contra una mesa de madera. Martín, aún en su silla, sacó una carpeta fina, la abrió con cuidado y colocó sobre la mesa un sobre sellado. Yo sabía lo que venía, Clara también. Martín, antes de continuar, tengo la obligación de presentar un nuevo documento que modifica las condiciones del fideicomiso, registrado oficialmente en la notaría 17. La oficiante lo miró con extrañeza. Oficiante, ¿es estrictamente necesario hacerlo ahora? Martín, lo es, porque este documento ya está certificado con fecha efectiva el día de hoy. Clara bajó del altar, se acercó lentamente a Martín, tomó el sobre, lo rompió con dedos torpes. Leyó las primeras líneas. Clara, esto cambia el beneficiario. Martín, sí. Ella tragó saliva. Clara, ¿a quién se transfiere? Yo me levanté, caminé hasta ellos, la miré con serenidad. Yo, a tu hijo. Clara abrió los ojos como si se le acabara de escapar el aire. Yo, al pequeño Samuel, tiene 3 años, es mi nieto. Él heredará el terreno, la casa y todos los derechos del fideicomiso. Tú serás solo la custodia legal hasta que cumpla 21 años. A partir de hoy, los invitados empezaron a murmurar otra vez. El novio se levantó de golpe. Novio, ¿esto es una amenaza? ¿Un castigo? Yo, es protección para alguien que aún no ha aprendido a reírse de los sacrificios. Clara se giró hacia él. Clara, no sabía nada de esto. Ni siquiera pensé que... Papá, ¿por qué lo hiciste ahora? Yo, porque los regalos no se devuelven, se transforman. Y esta vez hubo un silencio distinto, no era tensión, era respeto, era comprensión, era el peso del gesto cayendo como una piedra limpia en el centro del agua. La oficiante cerró su libro. Oficiante, ¿desean proceder con los votos? El novio no respondió. Solo se quedó allí con los ojos clavados en Clara. Ella apretó el documento contra su pecho y volvió a subir al altar, pero algo en su rostro ya no encajaba con el vestido, ni con las flores, ni con las luces. El sol se ocultaba detrás de los cipreses. La luz ahora era apenas azul. Una brisa levantó las servilletas de las mesas y un par de copas vacías tintinearon. Yo regresé a mi asiento, pero antes de sentarme giré hacia Martín. Yo, gracias por todo. Martín, te dije que el tiempo nos daría la razón. El mariachi retomó los instrumentos, pero no tocaron un bolero, tocaron algo más lento, más antiguo, como si también ellos hubieran entendido que el ritmo de la boda ya no podía seguir igual. Y entonces, por primera vez en toda la tarde, vi lágrimas en los ojos de Clara. No me miró, pero dobló el documento con cuidado y lo guardó dentro del mismo sobre que antes había despreciado. Tal vez ahí empezaba el verdadero viaje. La música siguió flotando en el aire como un suspiro largo, sin letra. Cada nota parecía caminar con pies descalzos por las piedras calientes del patio. Ya no había aplausos ni brindis. La boda había cambiado de piel, y todos lo sabían. Clara aún estaba en el altar. Sostenía el sobre contra su pecho como si de pronto hubiera descubierto que dentro de ese papel no solo había un boleto o una escritura, sino algo más íntimo, algo más viejo que el mismo vestido que llevaba. Yo regresé a mi asiento. Martín me ofreció un café de la bandeja que pasaba un camarero, y acepté. Tenía el sabor fuerte de lo no endulzado, como si la tarde no se prestara ya para adornos. La oficiante hizo una pausa. Miró a Clara, luego al novio. Oficiante. Si los novios desean continuar con los votos, podemos seguir. El novio, aún de pie junto al altar, se giró lentamente. No miró a Clara. Miró al documento que había sido leído en público. Novio. ¿Esto es una prueba? ¿O una sentencia? Clara. No lo sé. Pero si no puedes con esta verdad, no estás listo para las demás. El novio bajó la mirada. No dijo nada más. Dio un paso hacia atrás, luego otro, hasta que se alejó del altar sin pronunciar palabra. Su madre lo siguió soltando su abanico sobre la mesa. La oficiante cerró el libro por segunda vez. Oficiante, la ceremonia queda suspendida hasta nuevo aviso. Las guitarras dejaron de tocar, esta vez del todo.
Clara bajó del altar y caminó lentamente hacia mí. El vestido arrastraba pétalos secos. Al llegar frente a mi mesa, se detuvo. Clara: no quiero que creas que esto fue solo por el terreno. Yo la miré sin decir nada. Esperé. Clara: cuando era niña pensaba que me salvaría siempre, que ibas a estar ahí cada vez que me equivocara. Hoy me di cuenta de que no se trata de que me salves, sino de que me enseñes a mirar. Yo. Entonces, finalmente lo ves. Ella asintió. Las lágrimas no eran de escándalo, eran silenciosas. Caían rectas, sin desvío, como si supieran exactamente dónde querían llegar. Clara: Samuel va a entender lo que hiciste, y yo también. Yo: eso espero. Ella se quedó allí un momento más. Luego regresó a la sala donde los invitados comenzaban a moverse, buscando saber si debían quedarse o irse. El padrino del novio hablaba por teléfono con alguien, tal vez un abogado, tal vez un pariente molesto. Yo me levanté. Caminé hacia Martín, que ya recogía sus cosas. Martín: ¿listo para irnos? Yo: no todavía. Caminé hasta el altar. Levanté el libro cerrado de la oficiante. Lo dejé sobre la mesa con suavidad. Miré a los pocos invitados que aún quedaban. Algunos eran rostros viejos, vecinos, compañeros de trabajo de otros tiempos, gente que me había visto cargar costales de harina cuando trabajaba de madrugada en la panadería de don Tobías. Yo no vine hoy a arruinar una boda, vine a recordar algo, que los regalos no se miden por el precio, sino por el peso que llevan en la memoria. Nadie aplaudió, nadie se movió, pero todos escucharon. Volví a mi mesa. Me serví el último café de la tarde, lo tomé de un sorbo sin azúcar, el sol ya se había ido, y en su lugar, las primeras luces de la noche comenzaban a encenderse en las esquinas del patio. Los niños habían dejado de correr. Un mozo comenzó a recoger platos con movimientos lentos, respetuosos. Martín me esperó junto al portón, le hice una seña y caminé hacia él. Yo: gracias por estar, Martín. Siempre, aunque no me hubieras pedido los papeles. Cruzamos el umbral de la hacienda. Afuera, el aire era más fresco. El campo olía a tierra húmeda. Le di la última mirada a ese lugar que había sido preparado para una celebración, y se transformó en lección. El viaje que no hicimos juntos, Clara y yo, no necesitó aviones. Hoy, recorrimos años en minutos. Esa noche, el camino de regreso a casa fue distinto. No por el trayecto, sino por el silencio. Martín y yo compartimos el auto, pero no hubo necesidad de llenar el espacio con palabras. Las luces de Guadalajara parpadeaban a lo lejos y el aire entraba por la ventanilla entreabierta con ese olor tan único. Mezcla de tierra húmeda, pan recién horneado de alguna esquina y el perfume marchito de las flores que me habían colgado en la entrada de la boda. Al llegar a mi edificio me despedí de Martín con un apretón de manos. Él no soltó la mía tan rápido. Martín: ahora viene lo difícil. Yo: ¿más que esto? Martín: sí, vivir con lo que decidiste hacer, y permitir que ella viva con lo que no supo ver. Asentí. Subí al departamento. En cuanto cerré la puerta, el reloj antiguo que colgaba sobre la pared marcó la medianoche con un gemido largo y metálico. El mismo reloj que había heredado de mi padre. El tic-tac llenaba el departamento. Me senté a la mesa. Sobre ella, coloqué una copia de los documentos que usé en la boda y junto a ellos un cuaderno viejo, cubierta de cuero agrietado, hojas amarillentas, olor a polvo y tinta seca. Era mi cuaderno de rutas. Cada página tenía anotaciones, fechas, números de camión, ciudades, descansos, pero también frases sueltas, pequeños pensamientos escritos en madrugadas frías o en estaciones vacías. Abrí una página al azar. Decía: Clara cumplió 11 hoy. Me pidió pastel. Llevé tortillas y Coca-Cola. Me sonrió igual. Cerré el cuaderno. 2 días después, Clara me llamó. Clara: papá, ¿puedo verte? Quedamos en un café cerca del Parque Metropolitano. Un lugar discreto, sin pretensiones. Llegó con ropa sencilla. Nada que ver con el vestido de seda ni los tacones altos. Se sentó frente a mí con una libreta en la mano. Clara: he estado escribiendo cosas, pensamientos, dudas, culpa. Yo no dije nada. Clara: no me interesa recuperar el terreno ni el dinero, solo quiero entender qué fue lo que me pasó y qué parte me perdí de ti.
Saqué el cuaderno de rutas, se lo entregué, yo. Empieza por ahí. Lo tomó con manos inseguras, lo abrió, leyó, y no habló por varios minutos. Solo respiraba más lento. Yo. Ahí están todos los trayectos que hice cuando eras niña. Cada viaje, cada entrega, cada madrugada, lo que nunca te dije en voz alta. Clara. Yo pensaba que solo había sido taxista un par de años. Yo. No. Fui lo que tuviera que ser para llegar a casa con pan. Ella cerró el cuaderno. Clara. ¿Y si intentamos empezar de nuevo? Yo. No hay, no hay que empezar de nuevo. Solo hay que mirar lo que ya está construido. Martín me llamó esa misma noche. Martín. ¿Te enteraste? Yo. ¿De qué? Martín. El novio o exnovio. Acaba de publicar en redes un video donde insinúa que lo emboscaste legalmente. Me senté. Martín. Dice que tú manipulaste todo para hacerte el mártir. Que firmaron sin leer porque confiaban, que tú eres el que destruyó la boda. Yo. ¿Y qué más dice? Martín. Que él tiene pruebas, audios, grabaciones. Le pedí que me las enviara. Cuando llegaron, las escuché una por una. Y entonces lo oí. En un mensaje de voz grabado días antes de la boda, el novio le decía a alguien: no importa lo que ese viejo regale, si es dinero lo uso, si es otra cosa nos reímos. Clara ya sabe cómo manejarlo. Mi mandíbula se tensó. Había una risa de fondo y una voz que reconocí como la del padrino del novio. Martín. Tenemos suficiente para llevarlo al juzgado civil, por difamación por intención dolosa, por tentativa de manipulación patrimonial. Yo. No, aún no, Martín. ¿Vas a dejarlo así? Yo. No, pero no será un juez quien ponga el cierre, será Clara. El día siguiente le envié los audios. No le dije nada más. Esa noche me escribió un mensaje. Clara. ¿Me das permiso para usar esto? Yo. Haz lo que sientas justo. Una hora más tarde publicó los audios desde su cuenta personal, sin edición, sin texto. Solo el audio, acompañado por una sola frase. Hoy descubrí que reírse de alguien puede salir caro, más caro que perder una boda. Las reacciones no tardaron. Los comentarios estallaron. El novio cerró sus redes. El padrino desapareció del chat familiar. Y por primera vez en años Clara vino a casa sin avisar. Trajo pan dulce, mate y un pequeño cuaderno en blanco. Clara. Quiero empezar uno propio. De rutas. ¿Me ayudas? Yo asentí. El reloj dio las 8. Las agujas avanzaban sin ruido, y sin darme cuenta una parte de mí se detuvo para siempre en esa hora. Clara venía a verme cada tarde. A veces traía preguntas, otras solo silencio. Nos sentábamos en la mesa del comedor, esa que tenía una pata coja y un mantel con manchas de café que nunca lograba borrar del todo. Yo le servía mate en una calabaza vieja que había traído de Mendoza cuando trabajé allá por un tiempo. Ella lo tomaba con cara de asco las primeras veces, pero ya no lo rechazaba. Era parte del ritual. Escribía con mi pluma, esa de punta negra que guardaba solo para cosas importantes. En su libreta nueva había fechas, frases, dibujos, mapas a mano alzada. Un día me preguntó si podía incluir parte del cuaderno de rutas en el suyo. Yo. El camino es tuyo también. Solo cuida de no borrar las huellas. Una tarde, mientras el sol entraba por la persiana como cuchillas suaves de oro, Clara dejó el mate a un lado y abrió su teléfono. Clara. Papá, quiero que veas algo. Era un correo del registro civil, el asunto. Anulación formal de ceremonia incompleta. Expediente RCTCL 2025 CRR 984, Clara. Lo cancelé oficialmente. Ya no hay boda pendiente. Yo no dije nada. Ella cerró el teléfono con un suspiro. Clara, ¿te parece bien? Yo, me parece digno. Al día siguiente, fui a la notaría 17 con Martín. Llevábamos en mano el testamento actualizado. Samuel, mi nieto, aparecía como heredero principal. Clara como tutora legal y, tras una modificación que firmamos esa misma mañana, con derecho a usufructo bajo una sola condición: que mantuviera el terreno como activo educativo o de impacto comunitario. Martín. Así evitamos que otro idiota intente ponerle precio. Yo. O que ella misma vuelva a olvidar lo que vale. El notario selló los papeles. El número del folio quedó grabado en la parte inferior.
RP 2025-66719. Me llevé una copia, otra se quedó archivada. Clara no sabía aún los detalles. Era un regalo de otro tipo, uno que se da sin entregarse en sobre. Esa misma noche, al volver a casa, encontré un sobre debajo de la puerta, sin remitente. Lo abrí. Dentro una nota escrita con letra familiar. Tú armaste el teatro. Ella pagó la entrada. Pero yo no voy a irme sin cobrar lo que me prometieron. Sin firma. Solo eso. Martín vino de inmediato. Llamó a la comisaría del barrio. Hicimos la denuncia en la Fiscalía de Jalisco. No era la primera amenaza anónima que había visto en mi vida, pero sí la primera que incluía a Clara como víctima colateral. Pasaron 3 días sin novedades, hasta que una tarde alguien intentó ingresar al terreno en Sayulita. Los vecinos alertaron a la policía. El intruso huyó, pero dejó huellas. Martín consiguió las cámaras de seguridad de la calle, y ahí estaba el padrino del exnovio. Martín sabía que no había desaparecido. Al revisar más a fondo, encontramos que él había sido quien gestionó parte del evento de la boda. Catering, logística, sonido. Había estado involucrado desde el principio, y ahora quería quedarse con algo más que los restos de una fiesta fallida. Martín presentó una denuncia por intento de usurpación de propiedad. Yo firmé, Clara también. La fiscalía activó una alerta patrimonial. Pasaron los días, la historia comenzó a circular en redes, no como un escándalo, sino como una especie de leyenda urbana. La gente hablaba de la boda del boleto de pana, el padre con los papeles, la novia que heredó después de reírse. Algunos lo entendieron, otros lo tergiversaron. Una reportera del Diario de Guadalajara me buscó para hacer una entrevista. Le dije que no. Clara me preguntó por qué. Yo, porque las lecciones no se reparten en titulares. Ella lo entendió y siguió viniendo cada tarde. A veces escribía, otras veces simplemente nos sentábamos en silencio. Un viernes, Samuel vino con ella. Tenía los cachetes llenos de chocolate y una camiseta con dinosaurios. Se trepó a mis piernas y me mostró un dibujo. Samuel: es una casa con un árbol. ¿Y tú? Yo: ¿y dónde está tu mamá? Samuel: en la ventana. Está escribiendo. Clara sonrió, y en ese momento entendí que algo se había reparado sin que nadie diera el anuncio. Afuera, los vendedores de tamales gritaban con sus carritos. Las luces de la calle titilaban, y en la mesa, el cuaderno de rutas tenía ahora una nueva página, escrito por ella. Hoy no hubo viaje, pero sí llegada. Las lluvias llegaron antes de tiempo ese año. Sayulita amanecía con neblina densa, y las palmas mojadas crujían cuando el viento las empujaba. Recibí una llamada de la delegación municipal a las 7:13 a.m. Funcionario: don Julián, necesitamos que venga. Hubo otro intento de ingreso ilegal en el terreno. Me tomó 5 minutos avisar a Martín, 20 en vestirme, 3 horas en llegar por carretera. Cuando llegamos, el camino de tierra estaba empapado. Un grupo de obreros que trabajaban cerca nos saludó con la cabeza gacha. Uno de ellos apuntó hacia el portón principal del terreno. La cerradura estaba forzada. El agente que nos recibió nos mostró las imágenes de la cámara. Un hombre encapuchado, de complexión mediana. Pero lo que llamó nuestra atención fue el vehículo en que llegó. Una camioneta blanca con un logo apenas visible. Bodas en Eventos Lozano. Martín. Otra vez él. El padrino del exnovio, ahora con una empresa registrada a su nombre, intentando recuperar lo que le prometieron, según sus palabras. La fiscalía nos pidió firmar un nuevo informe. Añadieron el incidente al expediente GDINPPN 2020-0347. Martín: ya basta. Hay que congelar la escritura. Yo: no, aún no, tengo algo mejor. Esa noche regresé a Guadalajara y llamé a Clara. Le pedí que nos viéramos en la notaría. Cuando llegó, le entregué un sobre. Dentro había una carta. Clara: ¿qué es esto? Yo: un poder notarial, para ti, total, irrevocable, pero con una cláusula: solo si decides convertir el terreno en una escuela rural. Clara me miró con los ojos muy abiertos. No respondió de inmediato. Yo: haz algo que trascienda, algo que no se pueda saquear.
Ella bajó la mirada, respiró hondo. Clara, ¿y si no sé por dónde empezar? Yo. Empieza por escuchar. Durante los días siguientes, Clara viajó a Sayulita. Habló con los vecinos, con los niños, con los maestros del pueblo más cercano. Comenzó a diseñar, a escribir, a bocetar en su cuaderno. Cada página se llenaba con ideas. Un aula de madera, huertos comunitarios, talleres de escritura. Un mes después, entregó en el registro mercantil la solicitud de fundación de la Escuela Semilla de Ruta. Yo la acompañé. Firmé como testigo, Martín como apoderado legal. La noticia se expandió rápido en los medios locales. La historia de la boda se transformó poco a poco en algo distinto, en algo útil. Pero no todos estaban contentos. Una noche, al volver a casa, encontré una nota bajo mi puerta. Otra. Las rutas no siempre llegan a buen puerto, recuerda eso. La letra era distinta, más temblorosa, pero el mensaje era claro. Martín llevó la nota a analizar. La policía intensificó la vigilancia. Clara también recibió un mensaje de texto anónimo. No vas a convertir mi inversión en una escuelita de pobres. Ella no se inmutó. Clara, voy a convertir tu codicia en ladrillos y con eso voy a levantar paredes. Una semana después, en un café de la colonia americana, me encontré con alguien inesperado, el exnovio. Se acercó a mi mesa como si el mundo no se hubiera caído en pedazos meses antes. Él, don Julián, vine a disculparme. Yo no hablé. Él, no por lo que pasó, eso está claro, sino por lo que quise hacer después, por la forma en que traté de recuperar lo que creí perdido, yo. ¿Y ahora qué quiere? Él, nada, solo decirle que perdí más de lo que pensaba. No solo a Clara, perdí la noción de quién era. Lo observé. No parecía mentir, pero tampoco me interesaba redimirlo. Yo. A veces perderlo todo es la única forma de ver lo que uno tenía. Él asintió. Dejó un sobre en la mesa. Él. Es una renuncia formal. A todo lo que haya podido estar asociado conmigo, no lo toqué hasta que se fue. Dentro había una carta de puño y letra, firmada y notariada, declarando que no reclamaba derechos, inversión, ni vínculos con el terreno, ni con... Clara. Martín la revisó al día siguiente. Martín, es válida, aunque tarde. Clara la guardó en su cuaderno. No la rompió, no la mostró, solo la dejó ahí, como una hoja seca entre páginas que aún florecen. La escuela comenzó las obras semanas después, y cada tarde Samuel dibujaba con crayones sobre la maqueta que Clara le había regalado. Samuel, aquí va a estar la clase de cuentos, y aquí, tú. Yo, Samuel. Sí, enseñando mapas. Y por primera vez desde la boda reímos los tres al mismo tiempo. La primera vez que pisé el terreno convertido en obra no reconocí el silencio, no porque fuera profundo, sino porque era nuevo, un silencio limpio, el de un lugar que recién empieza a llenarse de vida. Las paredes de madera ya estaban en pie, aún sin pintar, aún sin ventanas, pero erguidas, erguidas como columnas de una nueva memoria. Clara me esperaba al borde del jardín con casco blanco y planos en mano. Samuel corría descalzo por la tierra, dejando huellas pequeñas que el viento no alcanzaba a borrar. Clara, ¿qué te parece? Yo, parece como si el boleto hubiera llegado a destino. Ella sonrió. Me entregó una carpeta. Dentro había una lista de alumnos preinscritos, acuerdos con 2 universidades locales para becas técnicas y un proyecto para incluir un módulo de oficios para adultos mayores. Yo. ¿Y esto? Clara. Para que nadie más tenga que subirse a un camión con fiebre a las 5 de la mañana como tú lo hiciste. Acaricié la madera áspera de una de las aulas. Respiré profundo. El olor a pino nuevo, a cemento húmedo, a tierra removida. El tipo de aroma que uno no olvida. Esa noche Clara organizó una cena en el patio de la obra, solo para nosotros tres. Trajo tortillas recién hechas, frijoles negros, queso panela y 2 botellas de agua mineral. Nada más, nada menos. Comimos sobre un tablón sostenido con bloques. Las luciérnagas se encendían entre los arbustos. Samuel señalaba cada una como si fuera una estrella caída. Samuel. ¿Ese es un mapa, abuelo? Yo. No, es el cielo enseñándote por dónde ir.
Clara me entregó otro sobre. Me congelé por un segundo. Después de todo, los sobres habían marcado esta historia, pero este era diferente. Era pequeño, de papel reciclado, con mi nombre escrito a mano en lápiz. Clara, no es un boleto, ni un documento, solo una carta. La abrí. Dentro, una hoja con una sola frase. Gracias por no rendirte cuando yo sí lo hice. No respondí. Solo la doblé con cuidado y la guardé en mi bolsillo. Esa madrugada, mientras dormía en casa, recibí una llamada. Era Martín. Martín, tienes que venir a la fiscalía, ahora. Me vestí a toda prisa. Al llegar me recibió un agente con cara de no haber dormido en días. Agente, intentaron incendiar la obra. Mi pecho se hundió. Martín, no lo lograron. Un vecino alertó. Llamaron a tiempo, pero dejaron una marca. Fuimos al terreno. Aún olía a humo. Una esquina de una de las aulas estaba chamuscada. Nada grave, pero suficiente para helarte la sangre. En la tierra, pintado con aerosol rojo, alguien había escrito: "Las rutas no perdonan". El mismo mensaje de las notas. La policía instaló vigilancia permanente. Clara no lloró. Solo pidió una brocha y pintura blanca. Clara, no le voy a dejar espacio ni al odio. Esa misma semana recibió una carta del Ministerio de Educación de Jalisco. La escuela fue aprobada oficialmente como institución rural con subsidio inicial. La noticia corrió como pólvora. La historia llegó a medios nacionales. Una periodista me llamó. Esta vez, acepté la entrevista. Frente a la cámara, con mi cuaderno de rutas sobre la mesa, dije: la herencia más valiosa no es el terreno, ni el dinero. Es la capacidad de construir algo donde antes solo había cansancio. A la mañana siguiente, Samuel me entregó un nuevo dibujo. Un aula llena de niños, una pizarra, y en un rincón, una figura con sombrero. Samuel, eres tú, el abuelo que viaja sin moverse. Ese día supe que ya no hacía falta ningún boleto más, porque cuando la enseñanza nace del sacrificio, el viaje nunca termina. La mañana de la inauguración fue clara, sin una nube sobre Sayulita. El aire olía a humedad de monte y pintura fresca. Las bugambilias florecían con una fuerza feroz sobre el cerco de la entrada, como si hubieran estado esperando ese día. Los niños llegaban con mochilas nuevas tomadas de la mano de sus madres. Algunos venían descalzos, otros traían uniforme prestado. Pero todos tenían algo en común: los ojos brillaban. Sobre la fachada de madera recién barnizada, un cartel blanco colgaba con letras azules pintadas a mano: Escuela Semilla de Ruta Abajo. En letras más pequeñas: aquí se aprende a no olvidar el camino. Yo llegué antes que nadie. Me senté en una banca improvisada bajo una lona con mi cuaderno de rutas sobre las piernas. Miraba el movimiento, los saludos, las carreras, los primeros gritos del recreo, que aún no empezaba. Clara llegó poco después. Vestía una blusa blanca sencilla, jeans y el pelo recogido. Samuel iba a su lado con una libreta bajo el brazo y los zapatos llenos de tierra. Clara, no preparé discurso, ¿está mal? Yo, a veces las paredes hablan más que uno. A las 10 en punto, el director regional del ministerio cortó la cinta. Aplaudieron los vecinos, los maestros, algunos funcionarios de la zona. El mariachi del pueblo tocó un son jarocho que nos sacó sonrisas. Y durante un momento, nadie recordó el incendio frustrado, nadie mencionó la boda, nadie preguntó por el exnovio ni por el padrino que nunca volvió a aparecer. Cuando el acto terminó, Clara me tomó de la mano. Clara, ven, quiero enseñarte algo. Me llevó a la primera aula. En la pared principal había un mural. No era grande, pero estaba lleno de detalles. Un mapa del país, pequeños dibujos de camiones, caminos, estaciones, y al centro, un cuaderno abierto. Dentro, una frase escrita con pincel negro: donde termina la ruta, comienza la memoria. Me quedé ahí, leyendo esas palabras como si fueran mías. Clara, Samuel me ayudó a pintarlo. Samuel, y ese cuaderno es el tuyo, abuelo. Caminamos por el aula. Las mesas eran de madera reciclada. Las ventanas abiertas dejaban entrar el canto de los pájaros. En un rincón había una caja con libros donados. En otro, una alfombra tejida a mano donde los más pequeños se sentarían a escuchar cuentos. Clara se agachó frente a Samuel. Clara, hoy empieza tu primera clase. Samuel, ¿quién me va a enseñar? Ella me miró. Yo.
Y me senté junto a él, saqué una hoja del cuaderno, dibujé un camino con muchas curvas, le di el lápiz, yo, tu turno, dibuja a dónde quieres llegar. Samuel empezó a trazar, no con precisión, pero con fuerza. Sin miedo, ese mismo día, mientras Samuel tomaba su primer receso, me acerqué al rincón donde Clara tenía su escritorio. Sobre él, un nuevo sobre blanco. Clara. No te asustes, esta vez lo hice bien. Lo abrí. Dentro había una copia de una carta que ella había enviado al ministerio, una declaración de intención, renunciar a cualquier beneficio económico derivado del terreno. Clara, lo convertí en bien común, ya no es mío, ni tuyo, es de ellos, yo. Eso no se enseña, se descubre, nos abrazamos, no como padre e hija, sino como dos personas que después de recorrer caminos distintos finalmente se habían encontrado. Esa noche, al volver a casa, tomé el cuaderno de rutas. Lo abrí por la última página. Escribí, destino alcanzado, ruta cerrada. Ahora, que sigan los demás. Coloqué el cuaderno en la repisa más alta, junto al reloj de mi padre, y dormí, no con los ojos cerrados, sino con la historia completa.